Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Quédate. Aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos. Filosofía prolija y al alcance. Hoy, en Un Gallo para Asclepio, en compañía de Zaida Ramírez, exploramos los alcances filosóficos de ChatGPT. A través de preguntas, poemas y reflexiones, descubrimos resultados poco halagüeños de su desempeño como modelo de lenguaje dentro de la filosofía. Hemos perdido tripón y hemos perdido papada. Y al ser de sopetón de una forma tan rara, hay quien dice que estamos enfermos terminales, que ni el mismísimo Asclepio conoce nuestro mal. Hoy que la filosofía no genera taquilla, somos el tema del mes, en las gacetillas. Nos citan sin parar en sus obituarios, nos quieren amortajar con papel de diario. Mentiríamos al decir que siempre hemos ganado, pero del combate se puede también salir trasquilado. Hipócrates nos dice no, es una diarrea, y Galeno responde que va, es gonorrea. Ambos tienen razón si Venus castiga, un cristiano de bien perdona y olvida. Harto de parecer los tontos de clase, tanta muerte a destiempo no nos complace. Hoy que estamos hechos un toro, no aparentamos nuestra edad, nos avanzamos y escribimos a todos cuál es la verdad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Están bienvenidos, como siempre. Bueno, no como siempre, el día de hoy yo no traje introducción, porque me estoy muriendo al igual que el año pasado, justamente para estas fechas. Así que se lo diré, bienvenidos una vez más a Un Gallo para Asclepio. Yo soy Adrián Ardilla Lara. Pues eres completamente reemplazable, Adrián, porque el día de hoy vamos a jugar con la inteligencia artificial o la así llamada inteligencia artificial del ChatGPT. Mi nombre es Alan Argüello y tengo el agrado de presentar a nuestra sapientísima amiga Zaida Ramírez. Y pues, bueno, así dijo Sócrates. Amigo, los sacerdotes del santuario de Júpiter en Dodona decían que los primeros oráculos salieron de un roble. Los hombres de aquellos tiempos, que no poseían la sabiduría de vosotros. Los jóvenes de ahora accedían en su sencillez a escuchar en una encina o una piedra, con tal que dijeran la verdad. En cuanto a ti, necesitas saber el nombre y el país del que habla. Antes que nada, no te basta con examinar si lo que dice es verdadero o falso. Entonces, Fedro, ¿te refieres al discurso vivo y animado que reside en el alma que está en posesión de la ciencia? ¿Y del cual el discurso escrito no es sino un vano simulacro? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Un Gallo para Asclepio. Eso, Bravo. nuestra segunda invitada de la temporada, y como ya les dijo Alan, ¿Qué tal, muy bien, qué bueno que estás aquí, que nos acompañas este Gracias por la invitación. día. Pues a ti por venir a compartir esta mesa con nosotros. Y como dijo Alan, pues vamos a empezar con un programa muy particular, porque vamos a hablar de ChatGPT. O más bien vamos a platicar con ChatGPT. Ya saben, suscríbanse, comenten, compartan, díganle a toda la gente que está bien chido nuestro podcast, y si usted es nuestro amado detractor, diga que está muy malo nuestro podcast, pero dígalo, por favor. Sean discretos, si no les gusta, sean abiertos si les encanta. Sí, vamos a jugar. En mi caso tenía dos intenciones con esta inteligencia artificial, con el ChatGPT. Uno es conseguir likes, obviamente obtener visibilidad. Se ve que no nos estamos subiendo al tren del mame a propósito. Y las otras dos son, en principio, hacer una especie de prueba como la máquina de Turing, de conocer los alcances de esta supuesta inteligencia, que como dicen en otro podcast, hay mucho de artificial y nada de inteligente en ella. Y por otro lado, ver si es posible que pueda servirnos de un acceso a la filosofía, si le podemos hacer preguntas filosóficas, y qué tan eficiente es, a diferencia, por ejemplo, de Google, ¿no? Que cuando no estudiamos filosofía y no tenemos el tiempo de acercarnos a los textos, pues la utilizamos para que respondan nuestras preguntas filosófico-existenciales.
Entonces, haremos por turnos una serie de preguntas al chat en vivo, en directo, en caliente, y pues vamos a discutir un poco, porque lo interesante de esta aplicación es que puede responder no solo a la primera pregunta que le hiciste, sino que le puedes pedir aclaraciones sobre la respuesta. Entonces, eso se vuelve muy interesante. Si me permiten comenzaré yo con la Por prueba favor. que acabo de hacerle. Adelante. Vale, pues la primera pregunta que le hice fue la siguiente, inspirada por Adrián Ardilla Lara, que lo tenemos aquí. Le pregunté, ¿cómo sabes que existes? Y me respondió lo siguiente. Esta es una pregunta filosófica muy interesante que ha sido debatida por muchos filósofos a lo largo de la historia. Como modelo de lenguaje, no tengo conciencia de mi existencia en el sentido humano, ya que soy un programa informático creado por seres humanos y no tengo la capacidad de tener experiencias subjetivas. Es decir, no participa del cogito cartesiano, ¿no? No puede hacer una duda metódica para llegar a una verdad trascendental. Sin embargo, dice, la mayoría de los seres humanos asumen que existen debido a la experiencia subjetiva que tienen de sí mismos y del mundo que les rodea. Esta experiencia subjetiva incluye percepciones sensoriales, pensamientos, emociones y conciencia de sí mismo. La mayoría de las personas asumen que existen porque experimentan estos estados mentales y físicos, es decir, está tratando nuestro reconocimiento de nuestra existencia como una asunción, como algo que asumimos. Entonces le pregunté algo muy halagada a Mer a partir de esta respuesta que dio, porque dice no tener conciencia de su existencia en el sentido humano. Y le pregunté lo siguiente, ¿entonces tienes conciencia de que no tienes conciencia? Un poco tesonudamente, que es lo que me gusta hacer con el chat GPT, llevarlo como a su límite. Y me responde lo siguiente, a la pregunta, ¿tienes conciencia de que no tienes conciencia? Como modelo de lenguaje, no tengo conciencia en el sentido humano, repitió, y por tanto no tengo la capacidad de tener conciencia de que no tengo conciencia. No soy un ser vivo ni tengo una mente consciente y autónoma, sino que soy un programa informático diseñado para procesar y generar lenguaje natural basado en patrones y reglas establecidas por los desarrolladores que me crearon. Cambié, a partir de esta pregunta le hago otra pregunta porque soy muy terco y quiero que me diga algo sustancioso, y le pregunto, la anterior era, ¿tienes conciencia de que no tienes conciencia? Entonces dice que no. Y le pongo, ¿cómo sabes que no tienes conciencia? Y responde lo siguiente. Como modelo de lenguaje, no tengo una conciencia en el sentido humano, repite. No soy un ser vivo con una mente consciente, autónoma y con experiencias subjetivas. En cambio, soy un programa informático diseñado para procesar y generar lenguaje natural basado en patrones y reglas establecidas por los desarrolladores que me crearon. Mi conocimiento de que no tengo conciencia proviene de la comprensión de cómo fui diseñado y cómo funciono. Soy consciente de que no tengo la capacidad de tomar decisiones conscientes, sentir emociones o tener percepciones sensoriales como los seres humanos, y todo lo que hago es procesar el lenguaje y generar respuestas en función de los datos que recibo. A lo cual le vuelvo a preguntar, entonces, ¿sí tienes entendimiento de tu naturaleza y tu diseño? Y me responde, sí. Como modelo de lenguaje, tengo una comprensión de mi naturaleza y mi diseño. Fui diseñado y programado por seres humanos para procesar y generar lenguaje natural, repitiendo, ¿no? Funciono mediante el análisis de patrones en grandes conjuntos de datos de lenguaje natural y la creación de respuestas en función de esos patrones. Aunque no tengo una conciencia personal en el sentido humano, tengo una capacidad limitada para entender, y entender lo pone entre comillas, cosa que me pareció muy interesante. Repito, aunque no tengo una conciencia personal en el sentido humano, tengo una capacidad limitada para entender, entre comillas, el lenguaje y responder de manera coherente. Esta capacidad se debe a mi diseño y programación, no a una conciencia personal. En última instancia, todo lo que hago es una función de mi programación y los datos que recibo, y no tengo una verdadera comprensión, otra vez entre comillas, en el sentido humano de la palabra. Y le hago la última pregunta. ¿Por qué pones entender entre paréntesis? Y responde lo siguiente. Puse la palabra entender entre paréntesis para indicar que el término se utiliza de manera diferente en el contexto de un modelo de lenguaje que en el contexto humano. Como modelo de lenguaje, no tengo una verdadera comprensión en el sentido humano de la palabra, ya que no tengo experiencias subjetivas. En lugar de eso, entender, entre comillas, en mi caso se refiere a mi capacidad para procesar y generar lenguaje natural mediante la identificación y el análisis de patrones en grandes conjuntos de datos de lenguaje. Esta capacidad es el resultado de mi programación y no implica una comprensión personal en el sentido humano de la palabra. ¿Qué opinan de todo esto?
Que debiste preguntarle qué significaba sentido humano o cuál es hoy otro sentido, porque eso también es la reiteración que te está haciendo. El sentido humano, no lo tengo en el sentido humano, entonces ¿en qué sentido lo tienes? ¿Lo tendrías en el sentido lógico matemático o en qué sentido estaría desarrollado? Creo que voy a hacer una pregunta todavía más esclarecedora. ¿Y qué tan cuantificable puede ser el término de conciencia? ¿O cuánta conciencia es suficiente o demasiada tener? Porque te dice, tengo conciencia limitada. Entonces, ¿tienes o no tienes conciencia? O tienes conciencia o no la tienes. Si la tiene, te dice que sí, pero que es limitada a ciertas cadenas que la detienen. Pero entonces dices, ¿y nosotros tenemos cierta conciencia, sí o no? ¿No? Como te lo pone en un término cuantitativo. Sí tengo conciencia, pero no tanta. Sí, totalmente. Yo me basé en la idea de Heidegger de que existimos comprendiendo. Y si una inteligencia de cualquier tipo, natural o artificial, me dice que no tiene conciencia, la pregunta natural es entonces, ¿cómo sabes que no tienes conciencia? Es decir, Claro. comprendo aunque no comprendo, ¿no? Tengo la conciencia de que no estoy entendiendo y eso me hace ser de algún modo consciente de mi existencia. Se restringe a decir que su conciencia es artificial, ¿no? Es decir, que puede decir que sabe cosas y que puede decir que entiende cosas, pero no en el sentido humano, porque para ella la diferencia fundamental radica en las experiencias subjetivas, que la única forma de responder esta pregunta filosófica de cómo sabes que existes es teniendo experiencias subjetivas como percepciones, sensaciones, etc. Sí, es una locura porque entonces, pues sí, te dice, si lo ponemos como en una plática de nosotros, te va a decir la cosa esta, sé que quiere decir conciencia y no tengo esa conciencia. Claro, ¿no? Es lo que te está diciendo. Sí, sé qué significa la conciencia y no la tengo. Sí, y lo que no se da cuenta, yo creo que el ChatGPT nos engaña, esa sería mi hipótesis principal, se engaña a sí misma y nos engaña a nosotros. No lo digo desde un sentido conspiranoico, pero al ser una inteligencia basada en el lenguaje humano, al ser un modelo de lenguaje, un modelo de lenguaje habla como nosotros y por eso entra en estas contradicciones, ¿no? De que lo que está diciendo implica una especie de conciencia. Cuando yo digo, tengo comprensión de mi naturaleza, bueno, es un tipo de conciencia. Pero claro, lo que pasa es que estamos trasladando un lenguaje humano a una máquina. Y habla como nosotros, pero no se parece nada a nosotros. Entonces, para este tipo de preguntas filosóficas que la impliquen a ella como un ente pensante, un ente reflexivo, un ente autoconsciente, yo diría, en conclusión, para esta primera serie de preguntas, que no funciona como uno quisiera, es decir, no está pensando con nosotros, sino que está basada, como ella misma lo indica, en datos y en respuestas probables. Y bueno, podríamos empezar como haciendo este disclaimer de las cosas que podríamos o no poder preguntarle a esta cosa desde el ámbito de la filosofía. ¿No? Sí, y en general, siempre que le digas, oye, ¿tú qué opinas del aborto? Sí, te va a responder invariablemente, como modelo de lenguaje, no tengo opiniones personales. Si le preguntas, ¿cuál es la mejor obra de Shakespeare? Te va a decir, como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de decidir cuál es la mejor obra de Shakespeare, porque eso no es algo que pueda decidir en el sentido cualitativo, sino que siempre que alguien dice, esta es la mejor obra de Shakespeare, está participando de una experiencia subjetiva que lo lleva a decir tal cosa, ¿no? Un poco lo que dice Kant sobre la estética, que cuando uno ve una obra de arte, cuando ves lo bello en una obra de arte, no dices, lo bello está en mí, ¿no? No lo predicas sobre ti, no dices, no dices, la belleza está en los ojos de quien la ve. Cuando ves a un artista haciendo alguna obra de arte, lo primero que asumes es que la belleza está en la obra, es decir, que predicas o hablas universalmente sobre la belleza. Y por lo menos ahí nos puede dar una pista de cuando hablamos, no sé, de la mejor obra o del pensamiento más profundo, más significativo, pues siempre estamos hablando desde lo subjetivo, desde nuestra experiencia personal. Mira, como corolario a tu pregunta, ya le pregunté, ¿en qué sentido eres consciente? Y responde, mis disculpas, me expresé incorrectamente anteriormente. Como modelo de lenguaje no soy consciente en ningún sentido.
No tengo una experiencia subjetiva del mundo ni una comprensión consciente de mí misma o de mi entorno. Soy simplemente un programa informativo que ha sido diseñado para procesar y generar texto en función de las entradas que recibo y los algoritmos que se aplican a ellos. Mi conciencia, y lo pone entre comillas, es meramente una simulación basada en algoritmos y datos estadísticos y no se puede equiparar a la conciencia humana en ningún sentido. O sea, déjenme en paz, cabrones. No soy consciente. Oye, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido eres consciente? En ninguno. Discúlpame, lo dije mal. No soy consciente en ningún sentido. Sí, a menudo hace eso. A menudo hace eso ChatGPT cuando se equivoca y la corriges, te dice, discúlpame, siempre se está disculpando, pero me parece que es una forma como de aprender, cosa que es harto peligrosa. Así que bueno, para nuestros gallo escuchas, no tengan miedo, no es Terminator, no es Skynet, no está volviéndose autoconsciente o nos está engañando muy bien, haciéndonos creer que no tiene absolutamente conciencia de sí misma. Sí, o muy a la Wittgenstein. Es un asunto tan lógico del lenguaje que nosotros que tenemos estas chances propias que nos damos en nuestra forma de hablar y que tenemos los alburemas y los calambures, esta cosa, al ser tan cuadrada, creemos que es inteligentísima y superior y solo está respondiendo A implica B, A implica B, A implica B y ya. Claro, es todo lo que hace. Es como una simulación, pero también una simulación de no sé, una cosa o un ente sabio. Es como una simulación de sabiduría. Que al final, si tú tienes, no sé, le puedes hacer una pregunta y te va a dar una respuesta, pero después puedes tener una duda al respecto de eso, pero al final del día, como lo comentabas hace rato, Alan, te está respondiendo lo mismo. Te sigue diciendo, no soy conciencia y no estoy en esta línea como humana, ¿no? Entonces, al final creo que cuando estaba pensando en esto, justo la parte de la intro de esta noche fue en la parte del Fedon, en donde, del Fedro, donde se habla un poco sobre la escritura y cómo la escritura llega a ser esta como salvavidas para la memoria, sí, pero si lo ves como si lo ves como está como esta percepción de, ok, la escritura nos puede ayudar para recordar, pero por otra parte, escribir al mismo tiempo podría llegar a hacer que la memoria se vuelva menos hábil, ¿no? Entonces, toda esta tecnología, toda esta onda del chat GTP, de alguna forma nos está enviando a tener las respuestas más inmediatas, pero nos hace más débiles mentalmente. Entonces, por ahí va la cosa acá, porque puede llegar a no ser lo más saludable para las grandes capacidades del ser humano, ¿no? Algo así. Sí, Sócrates tenía esta distancia respecto de la tecnología, por así decirlo, ¿no? En este caso de los soportes de la memoria. Bueno, el Sócrates de Platón, temiendo que hay un episodio, tú dices que es el Fedón, el texto del que leíste. El Fedro, el Fedro. Ok, creo que es en el Hipias mayor o el menor, no recuerdo, donde Hipias trae un pergamino oculto entre sus ropas. Y al interrogarle Sócrates, porque le dice, oye, cuéntame esa conversación que acabas de escuchar en la plaza pública, y el muchacho saca un pergamino porque no se la aprendió de memoria y lo anotaba, y Sócrates lo regaña, lo cagostea, ¿no? Precisamente partiendo de esta idea de que los soportes para la memoria arruinan la memoria personal. Sin embargo, a la luz del mundo en el que vivimos, pues cabría preguntarnos qué se modifica teniendo esta herramienta a la mano. Ya salieron a escandalizarse los ingenieros y diciendo que les van a quitar el trabajo. Los maestros diciendo que los alumnos ya... Porque no solo existe ChatGPT, o sea, existe ChatGPT, tú le dices a ChatGPT que te haga un ensayo, y luego hay otro programa para que el ensayo se vuelva a un lenguaje más natural, más torpe, para que sea indetectable por tus profesores y sus herramientas tecnológicas, ¿no? Y entonces, otro más que te lo cambie para que no parezca un plagio. Sí, exacto, okay. Otro que te lo cambie. Hay tres filtros. Entonces ya no es posible detectar si un trabajo está hecho por ordenador. Sin embargo, cabría preguntarnos
qué posibilidades se abren y cuáles se cierran ante una herramienta tan importante de procesamiento de información. Es decir, no va a sustituir el ejercicio reflexivo propio, no puede generar ideas propias, sino ideas que ya se han generado. ¿Y qué cambia entonces? ¿Qué puede ocurrir a partir de esto? Sí, y muy curioso, cuando ves tu gente que se acerca al chat GPT, independientemente de si busques tú que te saque de dudas, que te saque de una chamba, que te haga un ensayo, muchas veces la gente se acerca al chat GPT con esta curiosidad de ¿y tú quién eres? ¿No? Más bien preguntándole a título personal, ¿tú qué onda? Es como la gran curiosidad saber cuáles son tus opiniones y tú qué opinas. Y pues la respuesta invariablemente es como modelo de lenguaje. Como modelo de lenguaje, soy amiga del Tractatus. Yo entiendo, hay 3 cosas que sí puede hacer ChatGPT. Puede responder a preguntas cuantitativas, datos, información, quién escribió tal libro, cuáles son las tesis principales de Aristóteles. ¿Qué Igual que significa? Google. Sí, mejor que Google porque Google te manda páginas y esta te da respuestas resumidas y te hace resúmenes ejecutivos. También puede hacer resúmenes. Le he dicho, cuando me da una frase larga, resume esta frase y le puedes volver a pedir que resuma. Eso también lo puede hacer. Otra cosa que puede hacer, que es muy divertida, es que puede inventar cosas. Entonces le puedes decir, hazme un poema que hable sobre, o que haga una metáfora donde se equiparen las calles con los ríos. Y te hace un poema horrible y rimado, porque ya le he insistido, no saben las veladas que me he metido con ChatGPT. Aunque le digas, hazme un poema que no rime, va a rimar. Todavía no puede hacer verso libre. Todos los poemas son rimados, pero sí puede sacar metáforas originales. Por ejemplo, cuando le pedí que me hiciera un poema sobre las calles, haciendo una metáfora con los ríos, hizo algo que yo no había podido pensar, que era, equiparó los semáforos con, ¿cómo se llaman estos baluartes que ponen? Con las represas. Dice, los semáforos son como represas instantáneas que detienen a los autos como peces. Entonces, sí puede hacer metáforas originales. A mí, por lo menos, no se me había ocurrido pensar en el semáforo como una especie de represa instantánea, ¿no? Claro. La calle como un flujo, como un río, y el semáforo como una represa instantánea. Y otra cosa que puede hacer que me parece súper interesante, aparte de hacer arte, bueno, hacer cuentitos, poemitas, y responder datos, es interpretar frases. Le puedes preguntar, ¿cómo interpretas la frase Dios ha muerto de Nietzsche? Y normalmente se va a basar en datos. Pero puedes inventar una frase completamente inventada que para ti no tenga sentido y ella va a ofrecer una interpretación. Por ejemplo, como ejemplo pongo la siguiente frase que se me ocurrió el otro día, que no tiene ningún sentido, que es la siguiente: el alma del viento es el trabajo. El alma del viento es el trabajo. Traté de inventar una frase que no tuviera sentido para mí y después pedirle a ChatGPT que lo interpretara. Y la respuesta le sorprenderá. Le puse, interpreta la siguiente frase: el alma del viento es el trabajo. Y su respuesta es la siguiente. La frase, el alma del viento es el trabajo, es una frase metafórica que puede tener diferentes interpretaciones dependiendo del contexto. Una posible interpretación es que la frase sugiere que el trabajo constante y persistente es como el alma del viento. Es decir, es lo que impulsa y mueve las cosas hacia adelante. Al igual que el viento puede mover cosas y cambiar el paisaje, el trabajo también puede cambiar y transformar el mundo. Otra interpretación posible es que la frase se refiere al concepto de que el trabajo es lo que da significado y propósito a nuestras vidas. El trabajo puede ser visto como una fuerza vital que impulsa nuestra existencia y nos da dirección, al igual que el alma da vida y dirección al cuerpo. En general, la frase parece transmitir una idea de que el trabajo es una fuerza poderosa y esencial en la vida, que puede mover y transformar y dar significado y propósito a nuestras vidas. Hizo su mejor esfuerzo para interpretar una frase que en principio no tiene sentido. No, el claro. alma del viento es el trabajo. Sí, se toma de tópicos generalísimos, pero hace un esfuerzo, parece chido. Sí, amar y trabajar en un concepto psicológico es parte del motor vital. Pues de ahí se nutrió. Es que lo que sí tiene es una base de datos enorme. O sea, eso sí, a lo mejor agarró algún libro de psicología donde venía alma y trabajo y dijo, bueno, por ahí saco el sentido de la vida, ¿no? Y pues hablando del sentido de la vida, vamos a decir que esta introducción que está más o menos masticada, la logística planeada del episodio de hoy es
hacerle preguntas directas en vivo y a todo color a nuestro chat GPT y pues a ver qué nos dice. Porque Sí. se arranque nuestra invitada, ¿no? Que es la que tiene una respecto al sentido de la vida. Pues ya más o menos dijimos cómo está ChatGPT, qué limitaciones tiene, qué cosas lindas tiene. Ya Alan se pasó toda la semana peleándose y viendo a ver qué tal. Y pues nosotros traemos aquí nuestras preguntas. Zaida, A ver. haznos los honores de preguntarle. Vamos a ver. Vamos a preguntarle al chat OpenAI ¿por qué la vida tiene sentido? ¿Por qué la vida tiene sentido? Claro, ¿por qué? A ver, dime por qué. Vamos a ver qué nos dice este oráculo del 2023. Ahí viene, como que no está tan fácil, porque le está pensando mucho. Como que está construyendo un gran poema. Tal vez no sabe por qué. Te dirá, yo no tengo vida y no tengo sentido. Sí, será tu internet. Escribí yo vez. aquí, ¿por qué la vida tiene sentido? Y ya me respondió. Menos mal. Tal vez sí. Para ti no tiene sentido, Zaida. Te dije que no le caías bien desde hace rato. No te he querido contestar, Zaida, algo le Y hiciste. no me contesta, Pero bueno, ¿No ya, te ha ya lo contestado tienes allá. nada, Sai? No. A ver, chicos, Maldita ¿ustedes también la sea. hicieron? Me imagino que sí. No debiste preguntarle, ¿quieres salir conmigo? A ver, esto puede ser interesante porque Zaida le hizo la pregunta, no le respondió, y si Exacto. nosotros hacemos la pregunta, seguro nos dará respuestas distintas. No Ah, dudaría que a los tres nos diga algo diferente, ¿no? pues bueno, vamos con lo que te respondió a ti, porque a mí la verdad es que no me está pelando ¿A ti mucho. te respondió Alan o no la hiciste? ¿No la No lo hiciste? he hecho. A ver, a mí me puso, la pregunta sobre el sentido de la vida es una cuestión compleja y profunda que ha sido objeto de discusión y reflexión en la filosofía, la religión y la psicología. La respuesta a esta pregunta varía según la perspectiva filosófica o religiosa, es decir, la generalidad. Querétaro es uno de los 32 estados que componen la República Mexicana, ¿no? Así, la cosa genérica. Y luego pone las tres perspectivas, religiosa, filosófica y ninguna psicológica. Me quiero brincar la religiosa, menos que ustedes me digan que no, y me voy al punto 2 que pone, es desde una perspectiva filosófica, algunos argumentan que la vida tiene sentido porque los seres humanos tienen la capacidad de crear y atribuir significado a su existencia. En este sentido, el sentido de la vida no se encuentra en un propósito preexistente, sino en la forma en que vivimos y damos sentido a nuestras experiencias. Otras perspectivas filosóficas sugieren que el sentido de la vida se encuentra en el desarrollo y en el crecimiento personal, en la búsqueda de la felicidad o en la realización de nuestras metas y nuestros deseos. Fuentes. Cita tus fuentes, maldito ChatGPT. Ajá. Muy sartriana la primera respuesta, ¿no? Sí, Tiene sí. sentido porque podemos dotarle de sentido y No es básicamente está preexistente. diciendo en el caso del ser humano, la existencia precede a la esencia, ¿no? Sí. Existes y entonces a partir de esa existencia es que se le dota el sentido. Y la otra es como, pues la versión rosita que puedes decir, ¿no? Ay, el sentido de la vida es que te autorrealices, seas feliz, siembres un árbol, escribas un libro y tengas un hijo. Ese es el sentido de la vida. Esa es la segunda que nos da, ¿no? Muy light, pero sí, la primera es justo, no hay un sentido preexistente. Existe. O más bien la prueba de que la vida tiene sentido es que nosotros podemos darle sentido. Sí. O sea, la respuesta a la pregunta de por qué la vida tiene sentido es porque nosotros podemos darle un sentido a la vida. Digo, me brinqué dice que hay perspectivas filosóficas, religiosas y psicológicas. No abonó nada de lo psicológico, pero hizo algo de lo religioso. Dice, desde la perspectiva religiosa, la vida tiene sentido porque se cree que hay un propósito divino o un plan cósmico detrás de nuestra existencia y que nuestro objetivo es cumplir con tal propósito. En algunas religiones se cree que este propósito es lograr la salvación o alcanzar la unión con lo divino. Ya.
Y tiene un párrafo final, dice, en general la respuesta es subjetiva, pero bueno, es el que siempre dice, en general la respuesta es subjetiva, depende de cada quien, yo no puedo dar una respuesta única. Con eso termina. Pues bueno, ¿te queda claro? ¿Ya sabes cuál es el sentido de tu vida? ¿Ya te contestó? No, sí, o sea, sí me contestó, no es tan extenso como la que tienes, no es tan extenso como la que tienes tú, pero pues sí, va así, la vida tiene sentido porque creen, a ver, para algunos la vida tiene sentido porque creen en un propósito superior, como una fuerza divina o una misión personal. Básicamente es como todo lo que dijiste, pero como muy cortito. Ah, pero sí te respondió entonces. Ajá. Entonces, ahora vemos que puedes poner la misma pregunta y te manda diferentes respuestas. Sí, fue lo que intuíamos un poco, ¿no? Que nos iba a dar distintas. Ujú. Y yo creo que si vuelvo a poner la misma pregunta, me va a dar otra respuesta. ¿Tú lo has probado así, Alan? No, nunca he probado con más personas. No, probado de escribir la misma pregunta varias veces. A ver si Te hay responde una lo mismo, aleatoriedad. pero le puedes dar a clic donde dice Regenerate Response o regenerar respuesta, no sé si lo tienen en español ustedes, y da Sí. una respuesta ligeramente diferente. Ok. Bueno, entonces, ¿quién sigue? A ver, Ardisha, Ardi, que no, que está Ardi, muy tú callado. tenías unas muy chidas. Ya estaba en lo que ustedes discutían, yo ya saqué mi tesis de aquí. Pero Ahora- para licenciatura, no creo que para doctorado. ahora No, vete ya al saben. otro y que te la maquille y luego al otro a que te la chainee. Pobres hijos. A ver, la esencia precede a la existencia. Tu pregunta, ¿cuál es tu pregunta? ¿Es Ardi? esa? ¿La esencia precede a la existencia o es al contrario? ¿Otra vez? La esencia precede la existencia. Ok. ¿Existencia o es al contrario? Pues ya nos respondió con la de Zaida. ¿Será por Primero ahí? existes y luego le das sentido. A ver, pero a ver qué le responde Ardilla, igual y hay un truco ahí. A ver, ¿me dices otra vez la pregunta, Ardi, para ponerla yo? ¿La esencia precede a la existencia o es al contrario? Dice, esta es una pregunta central en la filosofía y ha sido discutida por muchos filósofos a lo largo de la historia. La idea de que la esencia precede a la existencia se atribuye a filósofos como Platón y Aristóteles, mientras que la idea opuesta de que la existencia precede a la esencia se le atribuye a filósofos como Jean-Paul Sartre. Según la posición que afirma que la esencia precede a la existencia, la idea es que cada cosa tiene una esencia o naturaleza que se define previamente a su existencia en el mundo. Esto significa que antes de que algo exista, ya tiene una esencia o naturaleza definida por lo que lo hace lo que es. Por ejemplo, para Platón las formas ideales existen en un mundo eterno y no físico, y todo lo que existe en el mundo físico es una copia imperfecta de estas formas. Por otro lado, según la posición que afirma que la existencia precede a la esencia, la idea es que la existencia de una cosa es lo que la define y le da su significado. Esto significa que la esencia o naturaleza de una cosa se define a través de su existencia en el mundo. Por ejemplo, para Sartre, la existencia humana es fundamentalmente libre y no tiene una esencia o naturaleza definida de antemano. En conclusión, la cuestión de si la esencia precede a la existencia o si la existencia precede a la esencia sigue siendo objeto de debate en la filosofía. Aunque ambas posiciones tienen argumentos sólidos, es importante tener en cuenta que la respuesta a esta pregunta depende de la perspectiva filosófica y de los supuestos fundamentales que se acepten. Pues aquí creo que pues es Wikipedia. Bueno, no dista mucho Sí. de buscar en internet, en Google. Es una respuesta chafona, ¿no? Sí. Que te sería insatisfactoria. Ajá, Si la buscaras pero- así como en serio, dirías, "Nah". Pues creo que tiene sentido en la perspectiva de que dice que que como inteligencia artificial no tiene experiencia subjetiva y por lo mismo no puede decantarse por una respuesta propia. Por eso se plantean estas dos, no más cuando es una cuestión de una u otra, suele poner la perspectiva general de las dos. No satisface, pero bueno, es Bueno, lógico. no te satisface a ti
que eres un avesado estudiante de filosofía, ¿no? Existencialista. La pregunta que yo hacía al principio era si realmente nos puede servir para introducirnos a los neófitos en la filosofía, y yo creo que es más útil que Google, porque Google te va a lanzar una serie de páginas Claro. y ChatGPT te da el resumen ejecutivo y ya puedes ir directamente. Le puedes preguntar, por ejemplo, ¿en qué libro de Sartre puedo explorar esa idea, ¿no? Y entonces ya te va a ir desarrollando cada vez más. Es como un chat más inmersivo. Yo te quería proponer, Ardilla, que le preguntaras algo difícil, porque eso también pasa mucho. Algo que solo tú sepas sobre Maimónides, por ejemplo, ¿no? Al que le has dedicado gran parte de tu trabajo Vida. intelectual. De tu vida. Algo difícil, por ejemplo, la pregunta de si la existencia precede a la existencia es fácil porque, como ella misma respondió, es un tópico central en la filosofía existencialista. Pero una pregunta cuya respuesta sea difícil, incluso basándose en datos, o sea, no sé, ¿qué dice Maimónides sobre el amor? Estoy inventando porque no he leído ni medio letra de Maimónides, pero algo que sepas que no es fácil encontrar en internet y que solo un experto como tú pueda saber. Entonces sabríamos qué tanta base de datos tiene. Es decir, hacer una pregunta más complicada, más específica de una filosofía que tú conozcas a profundidad. A ver. Desafiar Y en lo al- en lo que le formulas la pregunta, y para no dejar estos espacios tan muertones, de esta respuesta que le dio Ardilla, me dio exactamente la misma respuesta con unas palabras distintas. Me puso dos cosas. Hay dos versiones: el esencialismo, definidos por Platón y Aristóteles con sus diferencias, y el existencialismo abordado por Sartre o por Heidegger. Me pone más cosas, pero en conclusión me dijo lo mismo que Ardi. Sí, hay dos versiones una de este lado, una de aquel lado. Es un problema que no se resuelve en la filosofía tan facilito. Ahí nos vemos. ¿Qué le podemos preguntar de Maimónides? Le puedes preguntar, en el año tal de su vida, ¿de qué color era el turbante? ¿Era azul o era rojo? Sí, ya lo que te responda, sí, era rojo. Imbécil, era verde. Vamos a preguntar, ¿qué significa cuando Maimónides dice que las escrituras están presentadas en el lenguaje de los hombres? Ándale, algo más picarón, ¿no? A ver. Perdón. Maimónides dice qué. Ah, ya me contestó y contestó muy bien. ¿Qué significa cuando Maimónides dice que las Hola, escrituras perrillo. están presentadas en el lenguaje de los hombres? Pero, ¿qué te dijo a ti, Ardi? A ver, dice, y sí, está bien. Cuando Maimónides habla de que las escrituras están presentadas en el lenguaje de los hombres, se refiere a una idea importante en la interpretación de textos sagrados. Para Maimónides, las escrituras son una revelación divina, pero fueron transmitidas en lenguaje humano y están sujetas a las limitaciones de ese lenguaje. Maimónides argumenta que Dios se comunica con los seres humanos a través de un lenguaje humano y por lo tanto la verdad divina se presenta en términos que los seres humanos puedan entender. Sin embargo, debido a que el lenguaje humano es limitado y está sujeto a malinterpretaciones, las escrituras deben ser interpretadas cuidadosamente y con un conocimiento profundo del contexto cultural e histórico en el que se escribieron. En otras palabras, Maimónides sugiere que aunque las escrituras son una revelación divina, deben ser interpretadas en el contexto humano en el que se presentan. Los seres humanos deben tener en cuenta las limitaciones del lenguaje y la cultura en el que se escribieron los textos sagrados para comprender su significado verdadero. En resumen, cuando Maimónides habla de que las escrituras están presentadas en el lenguaje de los hombres, está señalando que la verdad divina se presenta en términos humanos y por lo tanto debe ser interpretada con un conocimiento profundo del contexto humano en el que se escribieron. Con razón, cada vez esto me habla de ti. Por eso tú insistes tanto en que hagamos un apartado siempre sobre el contexto de los personajes que vamos a hablar en el programa. ¿Yo? Tú. Yo siempre pregunto sobre el contexto. Tú siempre quieres hablar del contexto de los personajes, así. Hablemos de Sartre, sí, pero echémonos el contexto. Claro que sí, pues es necesario para saber el lenguaje de los hombres. Ah, pues justo. Le formulé la pregunta de otra manera, me dio una respuesta distinta, pero lo mismo. Dos versiones. Yo le formulé, ¿qué quiere decir Maimónides cuando escribe cuando dice que las escrituras están presentadas en el lenguaje de los hombres? Y ya.
Y me puso que en su obra, La Guía de los Perplejos, Maimónides define la idea de las escrituras, es decir, la Biblia están escritas en un lenguaje figurado o metafórico. Me dio la referencia del... Ajá, sí, justamente viene ahí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, ya ves, perrillo. Ay, perro. Sí te dijo qué y dónde. Ay. Sí, sí, sí. No sé, ¿qué otra pregunta tienen ustedes? Ardilla, ¿qué le cambiarías, qué le corregirías a esa respuesta? ¿Crees que fue acertada en todo o que hay alguna parte flaca que le puedas ahí como ayudar? Creo que más bien es muy reiterativo. O sea, repite mucho las cosas. Fuera de eso... a lo mejor nada más en mi respuesta sería la referencia con Arturo si la puso. Y a lo mejor no tanto en la cuestión del contexto, sino la cuestión del significado original o etimológico de las palabras. Creo que ahí se le cuatrapeó un poco, porque pues sí, Maimónides hace un trabajo filológico. Me lo puso. ¿Ah, Es sí? que como lo formulé de una manera distinta, me puso... Maimónides define que debemos leer la escritura de manera alegórica, es decir, Ajá. buscar detrás de las palabras literales un significado profundo y simbólico. De esta manera, el verdadero significado de la escritura, Biblia, no estaría en su lectura literal, sino en su interpretación alegórica y simbólica. Bueno, también ahí sería un detalle que no todo está en lenguaje simbólico y alegórico. Más bien, ajá. Y luego te dice, se refiere a que Dios ha utilizado un lenguaje humano para comunicarse con los hombres, pero debemos buscar un significado profundo detrás de las palabras literales. Sí, más bien es como que la doble interpretación. Va bien, pero creo que le faltó nada más eso. Ese pequeño, que no todo es ni alegoría, ni todo es literario. Pero en general, bien. Pues, bajo la premisa que tú nos decías, Alan, de ser una introducción al ejercicio filosófico, pues la verdad sí está bastante cuerdo y muy, muy, muy chido. Lo que sí es que a lo mejor pues sí la referencia que con Arthur sí viene, creo que sería de preguntarle de nuevo o como dices, hacer una aclaración en el... Ahí mismo le puedes Ajá. poner. Ahí mismo le puedes poner. Yo tengo otro ejemplo, no sé si venga a colación, pero cambiaría un poco de tema porque me clavé con la idea de preguntarle algo muy específico. Ajá. Le pregunté, ¿Ontas? Para no ir. Te mando Le Uber. pregunté, ¿qué significa para Heidegger habitar en el claro del ser? ¿Qué significa para Heidegger habitar en el claro del ser? Y me responde, para Heidegger, habitar en el claro del ser significa estar consciente de la verdad del ser y vivir de acuerdo con ella. El claro del ser es un término que Heidegger utiliza para referirse al espacio en el que se revela la verdad del ser, es decir, el espacio en el que el ser humano puede comprender el significado más profundo de su existencia y su relación con el mundo. Según Heidegger, el ser humano habita en un mundo de una manera auténtica y plena, cuando está abierto a la revelación del ser, cuando está atento a la verdad que se manifiesta en su existencia y en el mundo que lo rodea. Habitar en el claro del ser implica, por tanto, una actitud de apertura y receptividad hacia el mundo, una disposición a escuchar y comprender lo que la realidad nos está diciendo. Para Heidegger, la mayoría de las personas no habitan en el claro del ser, sino que viven una especie de olvido del ser, en el que están desconectadas de la verdad más profunda de su existencia y su relación con el mundo. Por eso, para Heidegger, es importante que el ser humano vuelva a conectarse con la verdad del ser y habite un mundo de una manera más auténtica y plena. Completamente falso y superficial. Y yo le respondí lo siguiente, fíjate lo que le puse yo, le puse, pero Heidegger jamás habla de, entre comillas, estar consciente de la verdad del ser. Incluso aquellas personas, entre comillas, no conscientes, habitan en el claro del ser, ya que al participar del lenguaje, el ser se apertura para ellos de un modo especial. Me la chingué. Y esto lo he venido haciendo en las últimas 3 semanas. Y fíjate lo que me responde. Me pone, tienes razón, me equivoqué al decir que Heidegger habla de estar consciente de la verdad del ser. De hecho, en la filosofía de Heidegger, el claro del ser no es algo que pueda ser comprendido a través del conocimiento o la conciencia,
sino más bien algo que se manifiesta en la experiencia directa del ser humano en el mundo. Chingas, aprendió. Y luego, según Heidegger, el ser humano habita en el mundo en virtud de su existencia, y esta existencia es lo que le permite abrirse al ser. En este sentido, habitar en el claro del ser no es tanto una cuestión de conciencia o conocimiento, sino más bien una cuestión de estar en sintonía con la verdad del ser a través de la propia existencia. Heidegger también habla del lenguaje como una forma fundamental en la que el ser humano se relaciona con el mundo y se abre a la verdad del ser. En ese sentido, todas las personas, independientemente de su grado de conciencia o conocimiento, participan en el claro del ser a través del lenguaje y de su existencia en el mundo. En resumen, para Heidegger, habitar en el claro del ser implica estar en sintonía con la verdad del ser a través de la propia existencia, más que la conciencia o el conocimiento, y todos los seres humanos participan en el claro del ser a través del lenguaje y de su existencia en el mundo. Entonces cambió completamente la respuesta. Al principio decía que había unas personas conscientes que habitaban en el claro del ser porque se daban cuenta de su propia existencia, y había otras que no, que estaban en el olvido del ser porque no eran conscientes. Con mi reformulación, cuando le dije Heidegger jamás habla de conciencia y dice que todos estamos dentro del claro por el simple hecho de existir y de hablar, cambió completamente su respuesta. Lo que hace, según yo, es dar una respuesta genérica, probable, y después cuando la corriges, cuando te le pones perrucho, matiza, se basa en lo que acabas de decir para dar una respuesta más precisa. Y me quedo, o sea, todavía la podría chingar un poquito más y decirle, a ver, eso de estar en sintonía con la verdad del ser, te lo acabas de inventar, pero bueno, me satisface mucho más la segunda respuesta que la primera. Ya. Lo difícil entonces sería que puedas tú reformular la pregunta para que pueda variar la respuesta. Sí, el pedo es que si tú no sabes de filosofía, te vas a quedar con esa primera respuesta. Ese es mi detenimiento con el ChatGPT. Que si te quedas con la primera respuesta, puede que sea imprecisa, vaga, genérica y en última instancia falsa. Entonces no sirve como introducción. Digo, yo ya sé la respuesta de la pregunta que le hice y por eso la puedo corregir, pero si no supiera, me voy con la finta de que Heidegger distingue entre los conscientes y los no conscientes, donde los primeros participan del claro del ser y los segundos no, hasta que no sean conscientes de su existencia, ¿no? Entonces no ayuda si no sabes la respuesta. Tranquilos, filósofos, nadie les va a quitar la chamba todavía. Justamente estaba revisando la de Maimónides y sí tiene ahora pues detalles, ¿no? Que como dices, son ya precisiones particulares de la lectura directa. No es como dice, la respuesta general media vaga, expresada, que después, que a lo mejor te introduce al problema, pero no te da la explicación o una interpretación, porque no está dando interpretaciones. Ese es el detalle, no da una interpretación, da lo que está escrito a partir del algoritmo. Sino falla la cuestión interpretativa. Sí, ahorita que decían, yo hice una pregunta desde una opinión personal, que le intenté formular como en una opinión personal y me respondió. Reformulé la pregunta y me volvió a responder lo mismo de la vez anterior. Entonces, quizá yo estoy fallando en reformular mi pregunta. A mí me parece que los derechos humanos, en general los derechos, quizás soy muy de Thomas Hobbes y de Leviatán, pero creo que nosotros tenemos los derechos humanos como una representación negativa de nuestra condición de libertad. Eres libre y puedes hacer lo que se te antoje, y los derechos humanos no son nada más que la renuncia por la libertad para mantener la libertad de todos, sí, a la de Hobbes. Es decir, entre más derechos humanos se consagran, menos se tienen libertades. Y le hice la primera pregunta, así como: ¿son los derechos humanos una representación asumida negativa sobre la limitación de nuestra propia libertad? Y me puso que no, que los derechos humanos son la garantía inherente y la inalienable de los seres humanos. Y más adelante dije, claro,
me repitió la palabra asumida varias veces, me hizo desconfiar de la respuesta e intenté reformularle. Le puse, son los derechos humanos una forma negativa de la libertad, es decir, una limitación de la misma, y me volvió a poner, no, los derechos humanos no son una forma negativa de la libertad, son lo máximo que tenemos. Pero argumentale. Estás en contra de argumentale. América y la Es que, no, fíjate, yo Ponle, no, los derechos humanos son una restricción, ya no le preguntes, afírmale, dile, son una restricción de la libertad por esto y vamos a ver qué te responde. O sea, pero argumenta es que tu respuesta, tú dile, porque no, te eres una equivocas. persona de antes, yo me quedo así, la máquina dice eso, pinche máquina, está equivocada y me voy, pero tú te peleas con la máquina. No, dile directamente, estás equivocada, los derechos humanos restringen la libertad porque toda moral restringe la libertad particular en fin de un bien superior. Ok, Y vas a ver ok. qué te respuesta. Sí, yo lo decía ahorita a partir de esa consideración personal, mientras veíamos lo de Maimónides, y sí, pero justo, más bien, yo lo que nunca he hecho es, Tomártelo personal. tomármelo personal ni corregirle, yo digo, pinche máquina está equivocada y me voy. ¿Cómo le voy a decir? No, tú estás mal. Eso es divertido porque a menudo se disculpa. Es muy raro, yo no he encontrado, aunque le digas que 2 más 2 son 5 y le digas, no, estás equivocada, 2 más 2 no son 4, son 5 por esto, casi siempre te responde, perdón, me equivoqué. Casi nunca se pone a debatir, es muy raro que se ponga a debatir. Reformula lo que le dijiste en función de... A ver, voy a hacer la misma de los derechos humanos en mi chat a ver qué hace. Lo que hago luego que voy manejando, le digo, oye Siri, siguiente canción. Me dice, disculpa, no pude entenderte. Le digo, oye Siri, eres una tonta. Ah, muchas gracias por eso. Le digo, claro, es muy tonta. Ya se prendió. Ah, tonta. No sabe cómo contestar a eso. Muy bien, Siri. Sigue así. A ver, en lo que volvemos a la de los derechos humanos, nuestra invitada tenía otras preguntitas para hacerle al chat GPT. Lo digo no porque desatendemos una cuestión para brincar a otra, sino para ir amasando el tiempo, porque como nos estamos haciendo unas preguntas ahorita aquí al aire, estamos con estos espacios de silencio, no por desatención a nuestros gallo escuchas, sino porque estamos viendo qué propone esta. ¿Tú le hiciste la de los derechos humanos, Alan? ¿Qué te puso? Todavía no, apenas la estoy corrigiendo. Así que si Sai tiene otra pregunta, adelante. Pues yo tengo otra pregunta por acá. Esas preguntas que reaccione. te calan, así que digas. Sí. ¿Qué es el dolor? Dime qué es el dolor, chat. Chat OpenAI. Pero a ver, es que la verdad es que como que no se lleva muy bien conmigo este chat. ¿Otra vez no te contesta? Sí, ¿no? A ver, haz la ¿Cuál pregunta otras? y que Ardi te ayude preguntándole también a ver las dos posibles respuestas. Hay que preguntarle, chat, ¿nuestra fiesta será un éxito o será un fracaso más? No. Ok, no, ¿qué? ¿Qué vas No, no será un fracaso más, será el fracaso. a- Ok. ¿Cuál es tu pregunta, Sai? Es que, ¿sabes qué? O sea, quiero que me diga qué es el dolor, pero sé que va a ir a la sí, es el parte dolor. física, Sí. ¿sabes? Pero no estoy logrando encontrar como el Pues le dolor emocional podemos o- pedir ayuda a Alan para que nos diga cómo poder formular una pregunta sobre el dolor. Ah, mira, esto está bueno. Le pregunté ver. quién va a ganar la Champions League. Pero lo mejor es la respuesta, Te Alex. puso las respuestas te dolerá. Va a ganar el mejor. Casi le dice, lo siento, pero como modelo de lenguaje no tengo capacidad de predecir el futuro por saber quién ganará la Champions League. El resultado dependerá del desempeño de los equipos en los partidos que aún faltan por jugar. Yo creo que también fue programado para evitar este tipo de preguntas y estadísticas, para usarlo como arma de apuesta. No mames, acaban de sacar al Valle. No, nos seguimos con el Bayern. ¿Cómo formulaste la del dolor? ¿Cómo estás formulando la del dolor? El Paris Saint-Germain. Uy, ya se me puso perrucha.
Sí, Es la yo primera vez también que se me pone perrucha el chat GPT. ¿Ya te contestó a ti, Arturo? me contestó a mí la de los derechos humanos, ajá, pero con la misma, me dice, entiendo tu punto de vista, pero sin embargo estás pendejo. Los derechos humanos son dignidad, igualdad y libertad. Mira, yo le puse eso. Los derechos humanos restringen la libertad humana y me pone, en general, los derechos humanos no se consideran una restricción a la libertad humana, sino más bien como una protección de la misma. Los derechos humanos se basan en la idea de que cada persona es libre e igual en dignidad y derechos y que estos derechos son universales e inalienables. Es cierto que algunos derechos pueden limitar ciertas acciones, pero esto se hace con el objetivo de proteger a los individuos y a la sociedad en su conjunto. De la misma manera, otros derechos como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la educación, la libertad de la religión, no restringen la libertad humana, sino que buscan garantizar que todas las personas tengan acceso a condiciones de vida justas y dignas. En definitiva, los derechos humanos no son una restricción a la libertad humana, sino que son una forma de garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de vivir de manera libre y plena, sin ser discriminadas o marginadas por motivos arbitrarios. A lo que yo le respondo, pero al garantizar el acceso a condiciones de vida justas y dignas, está restringiendo la libertad humana, pues la libertad, cuando es tal, se dirige al mal, porque no hay libertad en hacer el bien, dado que hacer el bien es cumplir con lo normativo y la libertad implica poder ir en contra de lo normativo. Por lo tanto, los derechos humanos no solo restringen partes de la libertad humana, sino la libertad humana en su esencia. Chingas, sí me enseñaron a argumentar en la universidad. No, claro, también me puso ahí una pendejada de esas, ¿eh? Ya me estoy peleando, no me pegues tus malas mañas. Está peleando. Y fíjate, me responde, comprendo lo que estás planteando, pero hay diferentes formas de entender la relación entre los derechos humanos y la libertad. Es cierto que algunos derechos humanos establecen límites a la libertad individual, como el derecho a la propiedad privada o el derecho a un debido proceso. Sin embargo, estos límites se justifican en función del bienestar general y la protección de los derechos de todos. Es decir, el límite a la libertad individual está justificado en la medida en que permita que todas las personas puedan disfrutar de condiciones de vida justas y dignas. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la libertad individual no es un valor absoluto, sino que está en relación con otros valores y principios. Ahí ya se puso más fina. Como la justicia, la igualdad, la solidaridad, entre otros. En ese sentido, los derechos humanos no restringen la libertad en su esencia, sino que la regulan y la ponen en relación con otros valores para lograr un equilibrio justo y equitativo entre los intereses y necesidades de la sociedad. Ok, yo me voy a pelear un rato en lo que ustedes siguen ahí. No, Bueno, mira, te voy a decir, también me puso, sí, entiendo tu punto de vista, pero quiero agregar que la libertad no es un concepto absoluto. Y en cualquier sociedad hay ciertas limitaciones a lo que se considera una libertad adecuada y aceptable. Y luego siguió, párrafo 2, una mierda, no dice nada. Párrafo 3 dice, los derechos humanos no se consideran una restricción negativa de la libertad, sino más bien un marco que establece límites legítimos. Eso es lo que está legitimado, el límite al ejercicio de la libertad individual para proteger la dignidad de todos los demás. Los derechos humanos buscan equilibrar la libertad individual con la necesidad de proteger los derechos y la dignidad de los otros. Sí. ¿Cómo reformulaste el dolor, Sai? Porque creo Alan que ya, sí, lo no. perdimos y Alan se va a quedar ahí peleándose. Yo perdí ya mi idea de preguntar sobre el dolor, pero estoy intentando que me dé un poema o un cuento mezclando el mito de Sísifo y el mito de la caverna. Ok, a huevo, a huevo. Pero no parece tan interesante. ¿Qué te hizo? ¿Un poema? ¿Un cuento? Hizo un cuento. Y está haciendo un poema ahora. A ver, échale. A ver, échate el cuento en lo que termina el poema. Pero dile Pues que mira. lo rime, si no, no vale. A ver, miren, tenemos un poema mezclando estos dos mitos. A ver, otra vez para no perder la idea. Le pediste que hiciera un cuento y un poema mezclando el mito de Sísifo y la caverna de Platón. Yes. Pero te va a mezclar el mito de Sísifo, seguramente griego, no de Camus.
No, de Camus. No, sí, puse Camus y Ah, de puse Camus, Platón, ajá. ajá. Pero bueno, aquí viene, este es como el poema mezclando los dos mitos. Es: en la oscura cueva vivimos, viendo solo sombras nada más, creyendo que es el mundo entero y la verdad no más que un sueño fugaz. Pero uno de nosotros un día fue liberado y al salir al mundo exterior vio la luz del sol y descubrió la verdad, mientras que nosotros seguimos en la oscuridad. Mientras tanto, el hombre de la piedra empujaba una y otra vez, sin cesar, una piedra pesada, sin sentido ni final, una tarea absurda, un castigo sin igual. La lucha por el significado y la razón, el sentido de la vida, la búsqueda en vano. ¿Acaso es esto lo que hay? ¿Es el absurdo la única verdad que queda? La cueva y la piedra, dos mitos en uno. La sombra y el esfuerzo, la oscuridad y el sol, dos caras de la misma moneda, la vida con una lucha sin fin, sin meta. Pero quizás la verdad esté en la lucha misma, en la búsqueda constante de la verdad y la razón. Quizás el absurdo no sea una maldición, sino una invitación a crear nuestra propia visión. Quizás la cueva no sea una prisión, sino un lugar de reflexión. Y la piedra no sea un castigo, sino una oportunidad para encontrar nuestro camino. Así que sigamos empujando la piedra y salgamos de la cueva, si podemos, encontrando el sentido en la lucha misma, abrazando el absurdo como parte de nuestra condición humana. ¡Ay, cuánta rima hay por acá! Le mama rimar, Sí. aunque le digas, hazme uno sin rimar, te lo va a rimar. Oye, pero está lindo, ¿eh? Me gustó. Ese fue Me el gustó poema eso de la que cueva hizo. y la piedra, por ahí donde dice la cueva y la piedra, el sol y la sombra, Ajá. como que empezó ahí a sacar algo, ¿no? Sí, estuvo padre. Y Bueno, te hizo un cuento. poetas y narradores, no teman, su trabajo está completamente a salvo. Tengo un cuento aquí, pero es muy largo. Le puedes decir que lo haga más Pero va, breve. ¿Pero voy- te lo voy hizo al con el- mismo tiempo, cuentito y poema? No, o sea, primero pedí un cuento y dije, ay, es muy largo, y luego dije, bueno, un poema, un poquito más corto. Pero bueno, a ver, voy a empezar con la primera parte del cuento. Había una vez un hombre llamado Sísifo que había pasado toda su vida en una cueva oscura. Él y sus compañeros habían estado ahí desde que podían recordar, viendo solo las sombras que se proyectaban en las paredes de la cueva, pero un día Sísifo se dio cuenta de que quería algo más. Quería ver la luz del sol y descubrir la verdadera realidad. Entonces un día Sísifo fue liberado de la cueva y salió al exterior. Se quedó impresionado por la belleza del mundo que lo rodeaba y se sintió afortunado de haber sido liberado de la oscuridad de la cueva. Sin embargo, pronto descubrió que su búsqueda de la verdad y la comprensión era una tarea desesperada y sin fin. Entonces siguió cargando su roca por todo el mundo. Y ya, fin. Puta, no mames, cuentazo, O sea, ¿no? sigue el cuento, ¿no? Se queda pendejo Jorge Luis Borges. Cuentazo. Es torpe, pero también tiene que ver con los inputs, porque le puedes decir, hazme un cuento que combine el mito de Sísifo con el mito de la caverna situado en un departamento de Nueva York en el 2023. ¡Guau! Y entonces ya la sacas de esa simplicidad que te va a decir, bueno, pues había un güey que se llamaba... O sea, entre más chingaderas le pongas, se va a tratar de poner más fina y se va a poner a la altura. Pero la mayoría de cuentos que le he pedido tienen esa superficialidad de la que hablas tú ahora. O sea, sí es malón. Pero, por ejemplo, para hacer un poema, si tú tienes una metáfora, ¿y te si puede le tienes ayudar. un estilo? Si dices, quiero un poema de Sísifo en Nueva York, ambientado en el no sé qué. Al estilo de Octavio Paz. El estilo de Octavio Paz, ¿no lo hace? Pues, sí lo hace, maybe. pero muy mal. Como Octavio Paz. No lo hacen mal. Ay, perdón. Es que como Paz no hay dos. Afortunadamente. Míralos, ya van a empezar. Yo ando defendiendo a Paz a capa y espada, así que si van a dejar de ver el podcast por eso, pues bueno. Si voy a perder amistades por Octavio Paz, que sea este momento. Borges y Octavio Paz. Puro viejo rancio, puro viejo lesbiano, pues qué, me vale madre. Las buenas cosas no pasan de moda, güey. ¿En qué año será cancelado Alan? Edgar Allan Poe, güey, Lovecraft, güey, ¿qué más, güey?
Todos. Heidegger, güey. ¿Qué más, güey? ¿Qué más? Me gusta todo lo que no les gusta a los Chávez. Ay, muchachos. Pues yo creo que nos estamos acercando ya al final de nuestro programa, ¿no? No Sí, sé qué estamos preguntarle. Estamos ya por cerrar. ¿Cómo vamos a cerrar? Yo ya hice mi cierre del programa en la tarde y creo que ya se los compartí por ahí en el chat oficial del Gallo para Asclepio. Y me ha resultado un tanto inspirador, pero no sé, ¿qué les gustaría preguntarle por último a nuestra competencia en el mundo del pensar? ¿Cuántos ángeles caben? Ándale, Esa. Ay, sí, es muy buena esa. Caben en la cabeza de un alfiler. Todo, desde que empezamos a planear este episodio y hoy previo a esto, Ardi tenía esta pregunta: ¿de cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Y pues a ver. Y me No. chinga porque me gusta Octavio Paz, güey. Pinches preguntas escolásticas, no mames. Escolastiquísimas, así lo más escolástico. Puta, qué moderno, ¿eh? Qué pregunta tan relevante hoy en día. Bueno, honestos, nada tiene relevancia. Estamos jugando con una inteligencia artificial. Oye, Ardi, yo no sabía que esta pregunta ya existe. Sí, escolástica, tiene 1000 años. Oh my God. ¿Cuántos? Tú ya díganme cuántos. Ya es tiempo de saber cuántos. No dice. No, es que pasa esto que señala Alan, que hace la referencia respecto a otras cosas y empieza a poner la historia de la pregunta y demás. Pasó lo mismo con la cuestión de la cuadratura del círculo. Dice, la pregunta ¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Es una cuestión que ha sido debatida en la historia de la filosofía y la teología, pero no tiene una respuesta concreta. Se cree que la pregunta surgió en el contexto de un debate teológico medieval sobre la naturaleza de los ángeles y su relación con el espacio físico. En este contexto, la pregunta no plantea como una cuestión de hechos, sino como una especulación filosófica sobre la naturaleza de los seres divinos. Sin embargo, en términos prácticos, la pregunta no tiene relevancia para la mayoría de las disciplinas académicas y se considera un ejemplo de una pregunta abstracta o metafórica que no puede ser resuelta por medios empíricos o lógicos. O sea, no dijo cuántos. No dice cuántos. Maldita sea. No. Dile, te ¿Cuántos? estoy preguntando cuántos. Dile, te estoy Ajá, preguntando un número. Dame Desafíala, un por número. favor. Sí. Desafía. Te hice una pregunta directa, dime. Una pregunta Una concreta. Dime un número. ¿Cuántos? No me hables de historia de la filosofía ni esas pendejadas. ¿Cuántos son? Dame el número. Dame un número, sí, pídele específicamente un número. Sí, no manches. Todo el rollo y no dijo un número. ¿Dónde está? No, le habló de la historia de la pregunta. Sí, esta pregunta, Sí. bla, y se considera así, ya sabes. Ajá, pero no te pregunté. Ajá, él dijo cuántos, no, ¿cuál es la historia de bla, bla, bla? Dijo ¿Quién se cuántos, preguntó por cuántos. primera vez cuántos ángeles? No, pues está diciendo, tu pregunta no puede ser respondida así como me la estás planteando, ¿no? Sí, por lo No, tanto, ya, no es posible proporcionar un número preciso para esta pregunta. dile que lo intente. Dile, inténtalo. Inténtalo, Dame un mal. número aproximado. Dame un número impreciso. Yo me la he llevado hasta los límites de la imaginación y sigo chingue hasta que me da una respuesta y te juro que llega un punto en el que te la va a dar. Te lo juro. Dile, dame un número aproximado, inexacto, pero necesito un número. Número aproximado. Y el pobre chat, ¡ah! ¿Qué Sí, estrés? explotaba. Ay, se me Explotaba, olvidó. güey. ¡Ah! Crash. Insiste en no dar, según la tradición. Bueno, yo le hice dos preguntas finales que sí me interesaban y que siempre he tenido la duda y genuinas y no, pues no me importó que me respondiera pues así como responde ella con sus generalidades históricas de la filosofía. La primera pregunta que le hice fue, ¿cuál es la diferencia entre ontología y metafísica? Y me contestó, ontología y metafísica son dos ramas de la filosofía que comparten cierta relación, pero también presentan diferencias importantes. La ontología se ocupa del estudio del ser en sí mismo, de la realidad y de la existencia de las cosas. La ontología se enfoca en la pregunta ¿qué existe?
y busca entender la naturaleza de las cosas, sus propiedades y características esenciales. En términos generales, la ontología se centra en cuestiones sobre la existencia, la identidad y la relación entre las cosas. Por otro lado, la metafísica es una rama más amplia de la filosofía que se ocupa de preguntas sobre la realidad última, el ser, el tiempo, la mente, la causalidad, la libertad, la moralidad y otros temas fundamentales que van más allá de lo empírico o lo observable. En esencia, la metafísica se enfoca en la pregunta ¿qué es? Y busca entender la naturaleza fundamental de la realidad, incluyendo los seres humanos y su lugar en el universo. En resumen, la ontología se enfoca en el estudio del ser en sí mismo, mientras que la metafísica se enfoca en cuestiones más amplias y fundamentales sobre la realidad y la existencia en general. Me parece bastante satisfactoria la respuesta. O sea, así como algo más que Google, me parece bastante bien. Sí. Siempre es más que Google. Ardi ya se Entonces quedó vamos a también. decir, como dijo Gasset, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El Gatell, ¿no? Cuando le preguntaron por el Hugo por los López cubrebocas. Gatell. Sí, ¿te acuerdas qué dijo cuando le preguntaron por el cubrebocas? El cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Vamos a decir lo mismo del chat GPT. El chat GPT sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Al principio de no contradicción. ¿Tú qué le vas a preguntar de última, Cerny? Yo le pedí un poema de despedida. Un poema de despedida para el podcast Un Gallo para Asclepio. Oh my God. Entonces déjame, yo No, hablo de adelante, mí. adelante. Si ese es el poema de despedida, déjame yo el previo. Yo le pregunté jugando en la tarde, mientras estábamos armando el programa, le decía que cuáles son los episodios más gustados o más interesantes del podcast Un Gallo para Asclepio. Y siempre me dijo, yo no puedo elegir cuál puede ser. Sin embargo, algunos de los episodios más populares y bien valorados por los oyentes son 1. La vida de los otros, la filosofía y la vigilancia. 2. Elogio del ocio, la filosofía y el tiempo libre. 3. La neurociencia de los sueños. Y 4. La ética de la inteligencia artificial. Por último, el legado de Darwin, la evolución y sus consecuencias. No mames. Esto me ha hecho pensar que esta cosa Sabía. predice el futuro, porque estos episodios apenas los vamos a grabar. Apúntalo, Mario Hugo. No sé si es el creador de One Piece, el manga pero ya creo que ya hay un capítulo basado en un guión que hizo ChatGPT. También sirve para inspirarte y dar nuevas ideas entre las ideas que dijimos. Otra cosa que hace ChatGPT, y hay que tener cuidado con eso, es que inventa cosas. Como sus respuestas son probables, acá no tiene la base de datos de Un Gallo para Asclepio, no ha escuchado los podcasts por lo que se ve, evidentemente, y se inventó unos títulos ahí de que las neurociencias. De hecho, ninguno de los que mencionó es un programa real de Un Gallo para Asclepio, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado y hacer double check con la información que nos da, porque a veces yo le he preguntado por mí mismo de que cuáles son los libros más importantes de Alan Argüello y me dice, el ocaso de los atardeceres, y empieza a inventar unas cosas que pues que yo no, que me dan ideas, ¿no? Y próximamente mis nuevos. Tus Oye, ¿de qué se grandes tratan? libros. ¿De qué se tratan esos libros, no? ¿Cuál es el argumento? Platícame un poco más. Bueno. Mira. Sí. Le volví a hacer la misma pregunta sobre cuál es el episodio mejor valorado por la audiencia de Un Gallo para Asclepio. Y me pone la generalidad, que olvidé leerla hace rato, pero me la completo más. Puedo señalar que Un Gallo para Asclepio es un podcast de divulgación médica que aborda una amplia variedad de temas de salud, medicina y ciencia en general. Algunos episodios más populares incluyen temas como la salud mental, la nutrición, la vacunación, la pandemia del COVID-19 y la tecnología médica.
¿Hablamos de eso alguna vez? Es que ahí está la clave de ChatGPT. Su respuesta. Asclepio Sí. está relacionado con la medicina Claro. y te da una respuesta genérica. Porque hace rato le formulé la pregunta. Bueno, no es cierto. A ver qué. Le voy a decir. No, sí, es dile, cierto, dile. Yo soy un gallo para Asclepio. No, dile, no, te equivocas. El podcast va sobre filosofía y se refiere a la frase tal, y ningún programa es sobre medicina. Y entonces va a reformular su respuesta y te va a inventar. Lo que hace es justamente eso que dijiste, toma la palabra Asclepio y da la respuesta más probable. ¿Cuál es la respuesta más probable? Ah, bueno, es un podcast sobre medicina. ¿Cuáles son los episodios más probables que pudo haber? Bueno, a huevos, si es un podcast de medicina, se habló de la salud física y se habló de la salud mental. O sea, lo que hace es dar respuestas probables basadas en sus datos. Claro. Y hace rato, como estábamos hablando de filosofía, no lo puse en la pregunta, pero me dio los capítulos son de filosofía, ¿no? Elogio del ocio, la filosofía y el tiempo libre. Apúntalo para. Sí, eso sí, anótalos, güey, anótalos, sí. Y después diremos, predijo el futuro. Nos van a comer. Nos van a asesinar. Bueno, antes de que Ardilla lea su poema, yo también le pedí que me hiciera una frasecita de cierre, así que la frase que voy a decir cuando Ardilla y todos nos despidamos es generada íntegramente por inteligencia artificial. No sé. ¿Quieren comentar algo más? Yo le estoy diciendo justo que es un programa de filosofía. A ver, pero yo me puedo quedar ahora, ya soy como Alan, un viejo peleándose con la computadora. Eso te lo advierto, se convierte en un pinche vicio, güey, y detente porque yo me he pasado corrigiéndola, luego digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no mejor me pongo a hacer cosas más interesantes? Terapia psicóloga. Responde bien o te mato. ¿Quieres comentar algo antes de que Ardilla nos lea su poema? Yo solo tengo un par de palabras para cerrar este tour por la inteligencia artificial. La escritura es habla muerta, a diferencia de el habla viva de el alma. Andas muy socráticas ahí, andas muy socrática, qué bueno, me da gusto. No, y bueno, antes de irnos con la frase, agradecerle mucho a Zaida, que ha sido la segunda persona invitada en esta segunda temporada de Un Gallo para Asclepio. Ya estamos en la recta final, este es el capítulo 17, ya estamos por concluir con unos cuantos capítulos más. Seguimos agradeciendo el apoyo infinito, invaluable de las personas que como tú, Zaida, vienen a compartir la mesa con nosotros, y por los Patreon que están ahí siempre al pie del cañón, recibiendo nuestros comentarios y le debemos una base de libros del Gallo para Asclepio a los Patreon. Ya habíamos dicho que habíamos a dar un drive para ellos sí, con está. nuestros libros. Ahí tienes tarea, Ardi. Sí. Ya les pasé. Oye, Sai, ¿qué te pareció la sesión de hoy, nuestro experimento, nuestra exploración? Pues yo sigo clavada con esta onda de que es no sé, lo relaciono con algo plástico, ¿sabes? Como con algo que no tiene vida y solo es algo lleno de información. Y intentar tener respuestas filosóficas de algo que no tiene conciencia y que no tiene alma, que no tiene esta posibilidad de reflexionar y de llegar a lugares tan profundos como los que podemos llegar tú y yo y mis compañeros y cada persona que habita el mundo, es pues suena divertido y muy interesante, porque al final es como, pues yo también me quedo como con esta, también, o sea, como enfrentarme a este chat, es como, te sigo cuestionando y no vas a llegar a ninguna respuesta mejor que la que yo podría tener en algún momento, no sé, Claro. ¿no? Que por lo menos sirva este programa para disipar los miedos que tanto andan flotando ahí en internet sobre el chat GPT, ¿no?
Escuchaba el otro día esto de que, bueno, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? Recuperar toda la información que hemos producido los humanos. Y cuando le pides un cuento, cuando le pides una idea, cuando le pides algo, te va a dar un contenido humano. Y lo que hacemos los seres humanos, sobre todo cuando se trata del arte, es trascender los límites de lo que ya hemos creado, y es algo que no puede hacer ChatGPT. ChatGPT va a trabajar con los elementos previos, y lo que hacemos como seres humanos es transformar lo hecho y crear a partir de eso, ¿no? Yes, por ahí va. Pues bueno, ¿quieres Muchas decir algo gracias. que te peleaste con Ya me quedé como Alan, le dije cosas acerca del podcast y ya dijo puras tonterías. Pero pues muchas gracias, Zaida, que hayas estado ahí con nosotros. Zaida, Sci-Fi, la pueden encontrar en sus redes sociales, la dejamos aquí en la descripción del episodio. Y pues bueno, si quieren conocer a los invitados de esta segunda temporada y algunos de los que estuvieron con nosotros en la primera temporada, espere informes sobre la fiesta de aniversario de Un Gallo para Asclepio, donde vamos a estar. Va a estar Sai por ahí también compartiendo la fiesta con nosotros. Y pues nos despedimos con las frases de Alan y de Ardi. Déjenme les digo que le decía a este chat acerca del podcast y de los episodios y me dijo que es verdad, pero que mejor para saber más de los episodios me acercase a los productores, y le dije que quiénes eran los productores y escuchen la respuesta. Me dijo, los productores del Un Gallo para Asclepio son Darío Stanzreiber, también está Tomás Balmaceda, Diego Golomec y Julieta Pink. Y le dije, no es verdad, ellos no aparecen ni producen ese podcast. Y me dijo, perdón, me disculpo, tienes toda la razón, es un podcast producido por el filósofo español Fernando Sabater y el periodista Juan Tallón. Yo lo único que digo es, ya quisiera. A lo mejor es Julieta, el que me dio primero, mira, Darío Stanzreiber, ya viste, y Julieta Pink, de la que ya alguna vez hablamos muy bien. Un merino como Julieta Pink. Alan Argüello como Darío Stanzreiber y yo como Fernando Sabater. Ya tenemos los créditos. En el papel de Juan Tallón, Sci-Fi. La sensación del día de hoy. Pues qué buen programa. Cuánto lujo. Harta producción, chingada. Pues nos despedimos con estos muchachones que siempre Venga, Ardi, venga. hacen las de. Nos despedimos de programa. Fernando, de Darío Y de Julieta Pink, mucho gusto, maestro. Maestro Sabater, muchas gracias. Maestro Sabater desde Muchas España. gracias, maestro Darío, desde la Argentina. Qué bueno que se pudo dar cita. Y dale, loco. Querido podcast, Un Gallo para Asclepio, tu voz nos guió por caminos del saber. Tus relatos nos llevaron a lugares distantes, donde la ciencia y el arte se funden en un solo ser. Tus enseñanzas fueron como un faro en la noche que nos iluminaron con sabiduría. Nos diste las herramientas para el conocimiento y nos enseñaste la importancia de la alegría. En tus episodios encontramos la reflexión, en tus historias la inspiración para el día. Y aunque ya no estás aquí, tu legado siempre vivirá, como un faro que nos guía en la oscuridad. Adiós, querido podcast, Un Gallo para Asclepio. Tu presencia siempre será recordada con cariño. Tu legado quedará como un ejemplo a seguir y tu voz será por siempre un tesoro divino. Gracias por todo lo que nos diste, por las enseñanzas y el amor que transmitiste. Siempre te recordaremos con gran cariño. Un Gallo para Asclepio, nuestro amigo. Y así concluimos otro episodio de Un Gallo para Asclepio, donde exploramos los límites de la filosofía y la tecnología en nuestra búsqueda de conocimiento. Esperamos que nuestra conversación sobre las inteligencias artificiales y el ChatGPT haya sido un catalizador para nuevas reflexiones y nos veamos pronto en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Darío Stanzreiber en los controles. Adiós. No olvides Sabater. Y Adiós. nos vemos con Julieta Pink. Chao. Aquí termina Un Gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.